Código de ética del psicólogo. Integrantes: Jenny Carolina Rodríguez Meléndez, Águeda Dayana Rodríguez Díaz y Catherine Yoseira Farfán García. Objetivo. El Código de Ética del Psicólogo tiene como objetivo que se mantenga el control y la supervisión del adecuado funcionamiento de las tareas y deberes de su profesión, prevaleciendo la ética, la moral, la dignidad y la lealtad del profesional. Composición del Código de Ética del Psicólogo venezolano. El Código de Ética del Psicólogo en el territorio venezolano está compuesto por 12 capítulos y 182 artículos en total, quedando de la siguiente manera. Capítulo 1 de los deberes éticos en el área de la investigación. Capítulo 2 de los deberes éticos en el área de la docencia. Capítulo 3 de los deberes éticos relativos a recursos e instrumentos de trabajo del psicólogo. Capítulo 4 de los deberes éticos frente a las autoridades públicas. Capítulo 5 de los deberes del psicólogo para con el consultante. Capítulo 6 de los deberes éticos del ejercicio institucional de la psicología. Capítulo 7 del secretario profesional. Capítulo 8 de los honorarios del profesional. Capítulo 9 de los deberes del psicólogo con respecto a sus colegas. Capítulo 10 de los deberes para con el gremio. Capítulo 11 de las sanciones y las causales que las determinan. Capítulo 12, disposiciones finales. Deberes éticos en el área de la investigación. Por sobre todas las cosas, todo tipo de investigación debe ser realizada y supervisada por personal calificado. Se debe respetar la integridad física y mental del paciente sujeto a la investigación. Al hacerse públicas las investigaciones, estas deben ser reales, sin ningún tipo de exageración, ni se deben hacer publicaciones prematuras antes de la conclusión de la investigación. Todo psicólogo, al publicar dichas investigaciones, debe tener claro que las consecuencias que éstas implican están bajo su propio riesgo. En caso de que el investigador acepte un empleo que le impida publicar los resultados, este deberá hacer lo posible por respetar esta posición, ya que dichas investigaciones son aporte para la psicología y el bienestar social. Deberes éticos en el área de la docencia. Lo primordial es mantener el respeto y la igualdad con los estudiantes. El docente debe impartir la educación con el objetivo del pleno desarrollo de ciudadanos plenos para el ejercicio. Los docentes deben contribuir con su buena conducta y su ejemplo para incrementar el nivel ético en su área profesional. El docente debe estimular a los estudiantes al desarrollo de sus ideas. Se debe estimular la libre expresión de las ideas con respecto a las críticas de las diversas teorías. Los docentes deben supervisar a los estudiantes en cuanto a aplicación, interpretación y corrección de pruebas psicológicas. Los docentes deben hacer el comienzo de sus cursos referencia obligatoria del contenido del código ético. Saludos, mi nombre es Jenny Rodríguez y continuando con nuestra exposición, hablaré sobre los deberes éticos relativos a los instrumentos y recursos del trabajo del psicólogo. Pues tenemos varias reglas para este punto, pero hablaré de los más resaltantes. En este sentido, tenemos el artículo 85, el cual reza que el material acreditado como de uso psicológico debe ser de uso reservado para quienes tengan preparación psicológica apropiada y hayan aceptado las obligaciones inherentes de su uso. Es decir, este tipo de material debe ser específicamente solo para profesionales titulados. Asimismo, tenemos el artículo 86, que reza que tanto los autores como las empresas distribuidoras de material acreditado como de uso psicológico deben colaborar con el control profesional del mismo y evitar información generalizada, restringiendo igualmente su distribución a quienes estén acreditados, es decir, a profesionales titulados. Tenemos allí también el artículo 88, donde se plantea que cuando se trata de ediciones experimentales de material psicológico, las mismas solo se utilizarán durante un tiempo limitado, puesto que no se permitirá ni su comercialización ni su distribución.
En otro sentido, tenemos que las pruebas psicológicas son un instrumento auxiliar de trabajo para aspectos específicos y por sí solo no constituyen elementos suficientes de diagnóstico, en donde el psicólogo deberá de utilizar diversas estrategias para realizar un diagnóstico definido del paciente. Por otra parte, tenemos que el uso indebido de la palabra 3 o prueba psicológica fuera del contexto profesional, como se señala en este código, deberá denunciarse como lesivo, dañino, falsario e inadecuado y prohibirse su utilización. Entonces, como futuros psicólogos, estemos atentos a la normativa que se presenta. Por otra parte, tenemos el capítulo 4 referido a los deberes éticos frente a las autoridades públicas, puesto que en el artículo 96 se plantea que el psicólogo deberá estar siempre dispuesto a prestar su colaboración profesional a las autoridades públicas y muy señaladamente a los órganos de administración de justicia. Asimismo, es deber del psicólogo demostrar puntualidad en el suministro de los dictámenes exigidos y en concurrir a los tribunales u otras oficinas públicas si fuese el caso. En el artículo 98, en la emisión de su dictamen, el psicólogo debe de sujetarse a las disposiciones legales respectivas y dar su opinión en condiciones de objetividad e imparcialidad científica, dictaminando solo en áreas de verdad y de justicia. Tenemos también que el psicólogo que trabaje con organismos gubernamentales jamás perderá de vista los problemas nacionales, pues en consecuencia procurará implementar su tecnología en función de la solución de dichos problemas. Asimismo, es deber de los psicólogos, organismos gremiales y asociaciones científicas de psicología prestar colaboración. Tenemos por otra parte los deberes del psicólogo para con el consultante, puesto que todo psicólogo debe tratar adecuadamente a su consultante, brindándole un tratamiento adecuado que le ayude a aliviar sus conflictos. Si a un consultante no le es necesario los servicios del psicólogo, pues él mismo no los debe prestar y debe estar atento con ello, pues muchas veces ha sucedido, cuentan anécdotas donde los familiares obligan a sus pacientes a llegar a ir a su consultorio y el profesional psicólogo debe estar atento con ello, pues incurre en una falta cuando obliga al paciente a verse con él. También tenemos que el psicólogo tiene el deber de respetar las ideologías de sus consultantes, que nunca debe exponer públicamente a enfermos mentales si él mismo nota un trato inadecuado a dichos pacientes, y tiene el deber de denunciarlos también si incurre en una falta o atente contra él. Todo consultante o familiar tiene derecho a solicitar una junta de psicólogos cuando no esté satisfecho de los resultados de tratamientos empleados por el psicólogo. Asimismo, estas juntas son confidenciales y el psicólogo debe ser puntual al asistir a las mismas. Por otra parte, el psicólogo debe velar por los más altos principios de la ética de su profesión, pues existen muchos otros artículos, pero estos son los más sobresalientes. Asimismo, se tienen los deberes éticos del ejercicio institucional de la psicología, pues el psicólogo perteneciente a una institución pública o privada tiene el deber de regirse por las leyes laborales y profesionales de las mismas, y de igual manera tiene el deber de exigir condiciones de dignidad a la profesión. Asimismo, es deber del psicólogo representante gremial o que ejerza funciones directivas luchar por difundir y hacer cumplir el código de ética del psicólogo, pues establecer convenios colectivos de trabajo y deberá velar por el mejoramiento de los psicólogos en su cargo. También todo psicólogo deberá defender su derecho sindical. Asimismo, el psicólogo defenderá la práctica de los concursos para la obtención de cargos, y el psicólogo también incurre en una falta cuando a sabiendas aceptare un cargo que le corresponde a otro colega, pues debemos hacer cumplir definitivamente nuestro código de ética profesional, ¿ok? Para todo el tiempo apoyar a nuestros colegas. Tenemos también allí lo referido a los secretarios profesionales, aquellos secretarios que siempre acompañan al profesional de la psicología. Tenemos que el secretario profesional es inherente al ejercicio de la psicología, y esto para proteger los intereses de los consultantes. El deber de guardar el derecho profesional se extiende a conocimientos obtenidos por causa de la profesión
por confidencias hechas por terceros psicólogos en razón de su profesión, a los asuntos que conozca el psicólogo por trabajar en común con otros y por intermedio de empleados o dependientes de estos. Siempre se deben respetar la problemática que presenten los pacientes. También se tiene que el psicólogo no debe intervenir en asuntos que puedan llevarlos a revelar el secreto profesional. Asimismo, no hay violación del secreto profesional en ciertos casos, y cuando se trate de litigios, el psicólogo se abstendrá de revelar la naturaleza del trastorno, conflicto o situación de su paciente. En cuanto a los honorarios profesionales, el psicólogo tiene derecho a recibir honorarios profesionales sin desmedro de la dignidad profesional. El psicólogo debe tener claro que el objeto esencial de su profesión es incompatible con fines comerciales. Se podrá determinar el monto de los honorarios profesionales si se toma en cuenta los siguientes factores, como la importancia del servicio, la dificultad del problema, la experiencia y reputación profesional y la realidad económica del paciente, puesto que si tenemos pacientes que son de muy baja actividad económica, de muy bajos recursos, pues podríamos brindarle una atención de manera gratuita, o si fuese el caso, asignarles algún centro asistencial de forma gratuita. Si el consultante se retira sin concluir el servicio prestado por el psicólogo, el mismo igualmente tendrá derecho de pagar sus honorarios. El psicólogo debe evitar controversias con el consultante con respecto a los honorarios, y el pago de honorarios profesionales deben hacerse de manera individual y directamente al psicólogo, y la distribución de los honorarios está permitida en los casos de asociación, cuando existe asociación. Bien, gracias por su atención. Águeda Rodríguez. Deberes del psicólogo con respecto a sus colegas. Entre los psicólogos debe existir un espíritu de fraternidad. El psicólogo debe ser cortés con sus colegas y ayudarles en la solución de sus inconvenientes. Ni aun por apremio de los consultantes, el psicólogo podrá apartarse de los dictados de la descendencia y del honor. El psicólogo requerido para encargarse de un caso procurará asegurarse, antes de aceptar, de que ningún colega ha sido encargado del caso anteriormente. El psicólogo, que por motivos justificados se encargue temporalmente del caso de un colega, debe garantizar el buen reemplazo. Los psicólogos, en funciones directivas, terminales, administrativas o docentes, deberán mantener una actitud respetuosa con sus subalternos y viceversa. Deberes para con el gremio psicología. Son deberes ineludibles del profesional de la psicología aceptar y ejecutar pronta, entusiasta y eficazmente las tareas que les sean asignadas, por razones justificadas, y de igual manera las tareas que se les asignen como integrantes de comisiones especiales. Sostener el colegio al cual pertenece con plenitud de entusiasmo y usar sus esfuerzos personales para alcanzar el mayor éxito en sus fines organizativos. Pagar puntualmente las cuotas reglamentarias en cuanto a miembro del colegio, además de las que corresponden a la Federación y al Instituto de Previsión Social de Psicólogos. Igualmente, pagar oportunamente las cuotas extraordinarias exigidas por el colegio o la federación. Sanciones y las causales que la determinan. Causales que ameritan sanción. Ejercer la profesión no obstante estar suspendido. Actuar como cómplice o encubridor de personas naturales que incurran en actos de ejercicio legal de la psicología. Realizar prácticas mágicas o esotéricas presentándolas como psicológicas. La falta de pago de las contribuciones legales y reglamentarias. Las faltas graves a los directivos de la federación, los
directivo de los colegios y sus miembros y los miembros de los tribunales disciplinarios. La violación de disposiciones contempladas en el presente código. Graves infracciones a la ética, al honor o a la disciplina profesional. Negarse a cancelar las contribuciones legales o reglamentarias después de haber sido amonestados. Incumplir los acuerdos y resoluciones aprobados por la Asamblea y demás organismos profesionales en defensa del ejercicio de la profesión. La reincidencia y las sanciones aplicadas por los tribunales disciplinarios son los siguientes, de acuerdo con la naturaleza de la falta y su reincidencia: amonestación privada, amonestación pública, suspensión del ejercicio de la profesión. Disposiciones finales. Los colegios de psicólogos están obligados a entregar un ejemplar del presente código a todos los miembros que ejerzan o no actividades propias de la profesión, encareciéndoles el más fiel acatamiento de sus disposiciones. La Federación y los colegios de psicólogos propiciarán la enseñanza de la deontología profesional en las escuelas de psicología de todo el país. Al ser admitido al respectivo colegio, el psicólogo deberá prestar juramento solemne de cumplir fielmente este código de ética profesional. Casos conocidos de violación a la ética profesional del psicólogo. Caso del psicólogo y psiquiatra Edmundo Chirinos y su paciente Roxana Vargas. El 14 de julio del 2008 fue hallado sin vida el cuerpo de la joven estudiante de 19 años, Roxana Vargas. Ella fue paciente del doctor Edmundo Chirinos desde octubre de 2007 hasta abril del 2008. Durante la investigación se encontraron evidencias que conectaban a Chirinos con la muerte de la estudiante, manchas de su sangre en el consultorio del psiquiatra y un blog de Roxana Vargas en el que revelaba una relación sentimental con Chirinos. En la residencia de Chirinos se hallaron 1.200 fotografías y videos de mujeres desnudas o en ropa interior, muchas de ellas pacientes del psicólogo, que estaban aparentemente sedadas o dormidas en el consultorio cuando él se las tomó. El psiquiatra fue detenido el 1 de agosto de 2008. Durante el juicio se mencionaron 14 casos de mujeres que habían sido violadas por Chirinos, al estar sedadas durante la consulta médico-paciente. En septiembre de 2010, el Tribunal Quinto de Juicio de Caracas sentenció a Chirinos a 20 años de cárcel por homicidio. Chirinos fue recluido en el centro penitenciario de Yare 3.